El planeta y sus alrededores, señores, el señor Alejandro Pegoraro, bienvenido, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Mister Adriana Tarasov, ¿cómo va? Muy bien, por suerte. Todo Y el polémico, Polémico. Buenas noches. el único que le pone pimienta a este programa, el señor Roberto. ¿Cómo andan, chicos? Yo me quedo con una definición del gobernador Capitanich ayer con Roberto Navarro que dijo, hoy parecemos, hablando del partido oficialista, del peronismo, parecemos un partido conservador. Debemos recuperar la mística para enfrentar a las corporaciones. Y a partir de ahí yo me preguntaba recién, y al aire, ¿no? Y me vuelvo a preguntar ahora, Sergio Massa, ¿representa esa rebeldía para enfrentar a las corporaciones? ¿Daniel Scioli representa eso? Me parece que no, pero bueno, lo debatimos. Bueno, vamos a ver, hay mucho componente conserva ahí, así que buena noche como para nosotros empezar por lo menos a intentar hacer algunas lecturas respecto a lo que va a pasar en la proximidad del día sábado 29, cuando bueno, se concentren ya los nombres y apellidos que van a conjugar esta primaria abierta, simultánea y obligatoria a partir de estos acuerdos. Estamos hablando acá y se están dando acuerdos, reuniones que no cesan porque, en definitiva, me parece que si se quiere, el gran aglutinador ha sido el gobernador Capitanich como bueno, presidente del partido, que además ha entendido que después de 16 años de ocupar permanentemente el poder, 3 como gobernador y un periodo como intendente, sabe que no es lo mismo una reelección, la búsqueda obviamente, que una reelección porque te agarra de otra manera. No es el mismo Capitanich desde el 2007, 2011, obviamente que el tiempo pasa absolutamente para todos, pero entendió que, bueno, aglutinando a todo el espectro de base peronista, la historia puede ser mejor. De hecho, uno mira las encuestas y hoy mirás que cuando aparece el nombre de Jorge Capitanich, lidera la intención de votos. Claro, y esto lo va a explicar Alejandro, es una fotografía de un fin de semana que va marcando el humor que tiene la gente. Nos enfrentamos de aquí al 18, Ale, con un montón de cuestiones. El lunes, martes y miércoles, o el lunes y martes, hasta el miércoles, bueno, una mini corrida cambiaria, un país que parecía que se volvía a estrellar, un ministro de Economía que, bueno, muchos le habían preparado la valija. El jueves llegó la calma, o parte de la calma, miércoles por la tarde. Calma, digo, hablar de un dólar a 4,95 y voy a hablar de 4,64, bueno, no es tan calma, pero en definitiva es lo que nos está pasando, lo que tranquiliza, yo no sé si decir los mercados, porque tranquiliza a la sociedad esto que ha pasado en la semana. Yo creo que, a ver, a la sociedad tranquiliza, sí, desde un punto de vista de instalación de opinión pública. Siempre se resalta la cuestión de que el dólar blue, digamos, es un mercado que ni siquiera se conoce muy bien el tamaño que tiene, porque no son operaciones que se registran, pero sí seguramente hace más daño desde estas operaciones, por llamarlo de alguna manera. Operetas, Sí. operetas. Hacen más daño en términos de cómo te desestabiliza la economía local, la economía diaria, mejor dicho, más que local. Me parece que hay... las consecuencias que tiene. Exactamente. Me parece que también hay dos cosas para observar. Primero, hablar de una operación de 10 vivillos, como se dijo, me parece completamente incorrecto, pero completamente. Más allá de que posiblemente haya algún grupo o algunos grupos que impulsen acciones que te lleven a una corrida, me parece que es mucho más complejo que para resumirlo en que 2 o 3 tipos se sentaron a hacer un golpe de mercado, digamos. Es mucho más complejo. Y en segundo lugar también que me parece un error político, como se leyó también en estos días, de que Massa se enojó, vieron que había declaraciones, se enojó, puso las cartas sobre la mesa y tranquilizó o arregló el problema. Si la única condición que se requería para calmar la situación era el enojo de Massa, se enojó 6 meses antes, digamos, cuando asumió. Yo creo que hay dos datos que, por ahí, si bien el dólar blue, como se llama, el dólar informal. Dólar ilegal además, ¿no? Sí, pero existe Más un que dólar otra legal cosa. que se llama dólar MEP, que vos lo podés comprar en la bolsa, y es un precio de referencia de más o menos cuánto es el dólar libre o el dólar informal o como lo quieran llamar. Y está cercano a los precios que se fue dando en el dólar blue, con lo cual es un precio de cuánto valen los activos argentinos en términos de dólares sin estar regulado por el mercado, básicamente. Con lo cual, la subida del dólar, digamos, se provocó. No es solo un mercado chiquito que no existió o que existe muy poco. Pero la verdad es que el dólar es un activo más y hay que ver el precio que tiene. Porque
en 400 pesos estuvo mucho tiempo. Entonces, no sé, nosotros vemos el dólar a 400 durante 4 meses, pero tenemos una inflación de 7. En algún momento ese activo va a subir, digamos. Y si uno ve... ¿No es una presión, Adrián, eso para que el gobierno devalúe? ¿No es una opereta de los mercados para que el gobierno devalúe? Se está haciendo la devaluación. Claro, para que De hecho, devalúe el dólar oficial, me refiero. Es que el dólar oficial se está devaluando. De hecho, No, pero una cosa es la devaluación gradual que está haciendo el gobierno y otra cosa es la devaluación brutal que quiere el mercado o ciertos sectores de los mercados. Es que en verdad, si queremos pensar de cuánto quiere que el mercado devalúe el gobierno, no lo sabemos. Ahora, ¿por qué tenemos que estar tan pendientes de lo que quieren los mercados? ¿Quién votó a los mercados? ¿Quiénes son? ¿Por qué se le da tanta entidad a los mercados? Bueno, es una mercadocracia esto, ya no una democracia. No, digo, capaz tenés que cambiar la Constitución, hacer un régimen comunista y no tenemos No, mercado, no, régimen comunista no. Una cosa es esa. ¿Qué entendés Otra por cosa, mercado? ¿Qué entendés por Otra mercado? capitalismo, vos ¿Qué entendés por el mercado? las Aquellos cosas, sectores que están presionando al gobierno, yo no soy tan eso inocente. no es el mercado, Yo no soy es el tan punto. Pero, Ale, yo no soy tan inocente en esta historia. Ya ocurre y han ocurrido otras operaciones en donde el mercado, el grupo del poder económico, para definirlo de alguna forma, presiona al gobierno de turno y de hecho hay definiciones de algunos representantes de ese poder real que dijeron, bueno, nosotros estamos confiando más una especulación para un eventual futuro gobierno y a este gobierno ya no se lo cree. Es una forma implícita de decir, bueno, lo estamos presionando para que, en definitiva, pensar las medidas para el próximo gobierno ya no en este. Es un mecanismo de presión imponente. A ver, que los sectores económicos concentrados, para ponerle un nombre más específico y no el mercado, porque vos sos mercado, yo soy mercado. Vamos a ponerle un sector específico. Y Adrián te puede explicar 10 veces mejor a lo que es un mercado. Nosotros no representamos vamos a los al poder sectores, real. al sector económico concentrado, hegemónico y toda la cantidad de denominaciones que vos querés ponerle. Que hagan su juego de presión, es verdad que existe. Especulación, no su juego. Especulación. Bueno, déjame... ¿Lo vas a dejar redondear? No, está bien. No, Pero déjame cerrar. basta de No, porque- eufemismo, basta de eufemismo. No, eufemismo Es es lo que vos quiero hacés. contar- peor. especulación. Esto es lo que vos Déjame hacés. contar una pequeña anécdota. Estuve en la Expo Viví la Termal en Saspeña y hablé con varios empresarios. Ninguno hegemónico, ninguno... ¿Y qué te decían? Che, el precio está muy barato. ¿Por qué? Porque ellos las ventas habían subido 30, 40% en términos de la devaluación que venían teniendo del peso y el dólar seguía valiendo 400. Entonces, ¿qué te dicen? El dólar estaba barato. La semana, y yo, che, tienen razón, dije. La semana después pasa todo esto. A ver, es un activo que tiene un precio, digamos, como cualquier otro activo y que la verdad que en el momento en que se empieza a atrasar con el tipo de cambio por la devaluación, por la inflación que vas teniendo, y va a subir. No hay una manera que no suba, digamos. Ahora, yo quiero destacar lo que dijo hoy Cristina, que me parece que fue un guiño también a Sergio Massa, cuando dijo, bueno, hizo un muy buen acuerdo para empezar a pagar en yuanes el swap con China, que es uno de los principales socios comerciales de Argentina, junto con Brasil, ¿no? ¿Cómo la ven a esa de empezar a pagar, pero en otras monedas, no el dólar? En primera instancia me parece que es muy importante lo que eso generaría eventualmente que tiene que ver con el mercado de los BRICS, ¿no? Es lo que se conoce. ¿El dólar está perdiendo peso a nivel mundial? Sí, es cierto. Hay muchas operaciones transfronterizas que se están comercializando en yuanes, es cierto. Lo que no creo que tenemos que comernos de alguna manera la curva, comernos el verso de que de repente la Argentina va a ser, que también lo escuché en algunos dirigentes estos días, va a empezar un camino de soberanía económica porque una parte de sus operaciones van a dejar de ser en dólares. El mundo se sigue manejando por los dólares y necesitamos los dólares. Ahora, que haya un camino paralelo, a mi criterio por lo menos, me parece que es positivo, que te permite generar otro tipo de relaciones internacionales, que te quita un poquito el peso respecto a lo que tiene que ver con el dólar, pero tampoco me parece que, más allá de lo positivo que sea, no es tampoco hoy por hoy un volumen de solución muy fuerte, que quizás sí con el tiempo se dé, ¿no? Pero me parece Sí, que... pero fue el guiño, Sí. me parece igual a Sergio Massa, ¿eh? El guiño, porque fue al único al que halagó, Sí, sí, además, sí, en su obviamente. discurso. A otro no puede. veremos. Digo, Sí. A otro no Y puede. aquí- Quiero, acá- quiero volver a la provincia, nos quedan 2 o 3 minutos. Dos cuestiones de agenda. La primera es los gremios docentes han planteado que necesitan que la cláusula de gatillo se adelante, pero además también que el tramo de junio pase al mes de mayo, totalmente comprensible. Sé que, supongo que lo debe estar estudiando el gobernador y su ministro, digo, para entender dicha situación y creo que en definitiva la semana que viene o en 15 días habrá un anuncio
para ese sector que va a terminar empujando a todos los demás, porque si le dan a los docentes, obviamente que todos los gremios van a empujar para que esto pase. Y lo otro que quiero plantear, lo decía Sale el día lunes, bueno, Chaco ha tenido un crecimiento sostenido durante 22, 24 meses de generación de empleo privado, ¿sí? 106.000, 107.000 puestos de trabajo. Hoy se firmaron convenios realmente muy importantes para darle cuerpo y darle un poco de músculo a las pequeñas y medianas empresas que están atoradas en un país donde no hay crédito. Hoy la tasa subió a ¿cuánto? ¿91? El plazo fijo 91. Olvídate del plazo fijo, el de interés a 91, olvídate del crédito para la pequeña y mediana, ni hablar de créditos personales y demás. Contando toda esta cuestión, ¿entienden ustedes que manejan muchos números que el Chaco puede sostener este nivel de expansión en el empleo privado a partir de esto que digo? Porque cuando vos le decís a un empresario y te doy una tasa de interés del 91%, ¿qué hago? ¿Invierto o la pongo en el banco? A ver, dijiste muchas cosas, digamos. Primero quiero decir que esa tasa es de plazo fijo, de política monetaria, te da un poco más arriba del Banco Central, pero sí hay financiamiento más barato para las pymes. La línea Crear fue un esquema bastante amplio que hizo el gobierno nacional, con lo cual las pymes tienen que buscar el financiamiento que necesitan. Respecto a si puede seguir creciendo, y vos mismo decías, los gremios están pidiendo que se cambie lo que firmaron hace 2 meses. Hablar sobre futuro en Argentina, 3 meses, y va a poder mantener algo, y la verdad que depende de muchísimas variables, y no quiero, digamos, decir cosas que mañana tengo que contradecirme porque explotó otra guerra entre China y Taiwán y, no sé, se complicó la compra de soja en Argentina. Digamos, te agrego algo en relación a lo que tiene que ver con el empleo, justamente haciendo el seguimiento de los últimos 2 años, obviamente que el crecimiento nace tras la salida de la pandemia, de la parte más dura de la pandemia. Una buena parte del crecimiento está explicado por una muy baja base comparativa. Obviamente que entre 2018 y 2019 la destrucción que hubo de empleos te generó una base muy baja y empezaste a crecer sobre eso. Y si bien yo creo que va a continuar un camino de crecimiento mucho más liviano, o sea, mucho más débil en relación a meses previos, el problema que empieza a surgir es el tipo de mano de obra requerida. Porque el empleo chaqueño creció sustentado en la construcción, particularmente, sustentado en diferentes ramas del servicio, pero por ejemplo hay sectores muy estratégicos que hoy están un poco más estancados cuando vemos el análisis contra el año pasado. Uno de ellos, por ejemplo, es el que tiene que ver con la economía del conocimiento. Es un sector todavía muy chiquito, que está demandando un poco más de empleo, pero que está faltando un poquito más ahí de trabajo calificado. Exactamente. Te agrego algo más. Si los amigos de la CGT van y blanquean al 80% que dijeron que están negros, te va a seguir creciendo el empleo. Así que... Obviamente. Ojalá. Obviamente.